Venga, vamos a por ello. He dejado esto aquí, me parece. Sí. Vamos a empezar con geometría, ¿vale? Geometría se compone de varias partes. La primera parte de geometría es la de vectores y sus operaciones, propiedades y aplicaciones. Esto lo tenemos que hacer, este cuadernillo que tenéis ahí, lo tenemos que hacer hoy entero, ¿vale? No con todos los ejercicios, porque hay ejercicios que son repetidos, no vamos a hacer todos, por supuesto. Y la mayoría de ellos, de hecho, los voy a hacer yo, para que podamos llevar cierta velocidad, porque no quiero que perdamos 2 clases haciendo esto. Una clase y después ya empezamos a aplicar las cosas, ¿de acuerdo? Vectores, operaciones, propiedades y aplicaciones. La siguiente clase tenemos que ver todas las formas en las que podemos expresar rectas y planos, ¿vale? Con eso podremos hacer posiciones relativas, podremos pasar de un tipo de ecuación de la recta o del plano a otro para poder trabajar en el siguiente tema, que el siguiente tema de geometría es métrica del plano, métrica geométrica, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos que aprender aquí? Todas las posibilidades que existen, todo lo que puede pasar entre una recta y un plano, ¿vale? Ángulos, distancias, calcular rectas que están contenidas en un plano, calcular planos que contienen una recta y un punto, ¿vale? Diversas cosas, ¿vale? Os podéis hacer una idea de que un plano, que podemos entender que es como una hoja de papel, un plano pi puede contener una recta, puede contener un punto, puede tener un vector perpendicular al plano, que lo llamamos vector normal, ¿de acuerdo? Todas las cosas que vamos a necesitar, todas las operaciones que vamos a necesitar en métrica del plano, el 90% las vamos a ver hoy, ¿vale? O sea que las operaciones en sí son muy sencillas. Son muy sencillas. Con pocas cosas tenemos que hacer muchas. Eso muchas veces es un problema, porque si con cada cosa tengo una fórmula con la que se relaciona, pues de puta madre, me piden esto, aprendo esta fórmula, me piden esto, aprendo esta fórmula, ¿de acuerdo? Aquí me piden 200 cosas, pero solo tengo 3 o 4 propiedades distintas para utilizarlas, o sea que habrá que utilizar una, después otra, volver a la anterior, ¿de acuerdo? Esta es la complejidad de la geometría. Y visualizarlo, tenemos que aprender a hacer dibujos bien, ¿vale? Hacer dibujitos, van a ser dibujos sencillos, pero hay que aprender a realizarlos bien para poderlo visualizar, porque no todo el mundo es capaz de visualizarlo mentalmente, ¿vale? Los que hacéis dibujo, en dibujo hacemos muchísimas cosas que hacemos también en matemáticas. Entonces siempre es una pequeña ayuda, ¿vale? Para entender cómo se calcula una intersección, qué es una intersección, cómo una recta puede pertenecer a un plano o ser perpendicular, ¿vale? Es interesante relacionarlo con el tema de dibujo técnico. Os voy a ir comentando todo lo que tenemos en nuestros apuntes, que están perfectamente organizados, y os voy a pedir que vayáis apuntando algunas cosas, porque estos apuntes después tú no te puedes... No son muchas páginas, creo que son 9 caras, 7 caras, así que tampoco son muchas, pero esto lo podemos reducir a una cara. Así que os voy a pedir que saquéis un folio. ¿Tenéis folios? Si no, coged. Buena. Para que vayamos apuntando exclusivamente las cosas importantes que vamos a necesitar, las cosas obligatorias. Así que empezamos con ello. Y esa hoja no la perdáis, por Dios, incluso sacadle una foto, cuando acabemos hoy le sacáis una foto. Así si la perdéis sabéis que en algún sitio existe una foto en la que tenemos puesto para qué se utiliza, cuáles son las aplicaciones de los 3 tipos de productos que hay, de los ángulos, de las distintas cosas, ¿vale? Así que vamos a empezar con vectores. Ya os digo que en los exámenes aparecen directamente de geometría. Lo normal es que hagáis 3 exámenes, si no mínimo 2, uno de la mitad, otro de la segunda parte y otro global, o uno de la mitad y otro global. Por lo menos 2 exámenes, ¿de acuerdo? En el primer examen, la mitad va a ser de vectores. La mitad van a ser de cosas que vamos a ver hoy, ¿vale? Los ejercicios los tenemos en el otro lado, luego los vemos. Perfecto, vectores. Los vectores no difieren mucho de cómo los venimos expresando. ¿Cómo los venimos expresando? Los venimos expresando en R2. R2 quiere decir que trabajamos en el plano, es decir, que tenemos 2 dimensiones, ¿de acuerdo? Ahora ya no estamos en R2, ¿vale? Esto se terminó en primero de bachillerato. Ahora estamos en R3, es decir, nuestros vectores tienen 3 dimensiones. ¿Qué quiere decir que nuestros vectores tienen 3 dimensiones? Que están expresados en un eje X, un eje Y y un eje Z.
Vale, nada, me lo borro entero, así que lo dibujamos así y ya está. Respecto a X y Z, hay gente que lo nombra de diferentes formas y en libros aparecen de diferentes formas. Puede aparecer así, X y Z, ¿de acuerdo? Z, entendiendo que Z es la cota, es la altura, que los de dibujo ya lo entendéis, y hay ocasiones en las que lo nombran así, X, Y y Z. No nos importa, simplemente sabemos el sistema de referencia que utiliza nuestro profesor y lo aplicamos nosotros igual, ¿vale? A mí me gusta más de esta manera, con la Z hacia arriba, porque se asemeja más a otras cosas que conocemos, como la cota, que es la altura que tiene algo, una montaña o un punto en dibujo, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí me dan un vector, por ejemplo, el vector v, el primer vector lo solemos denotar como v, que es 2, 3, 6, por ejemplo, esto es la x, esto es la y y esto es la z, ¿de acuerdo? ¿Dónde voy a representar la x? En las x. ¿Dónde voy a representar la y? En las y. ¿Y dónde voy a representar la z? 3, 4, 5 y 6 en las z. ¿Cómo mierda dibujo yo este vector? ¿Visualizáis dónde está este vector? Pues este vector, para poderlo dibujar, cosa que quiero que entendáis, pero no quiere decir que lo vayáis a tener que hacer, ¿de acuerdo? Dibujamos el paralelepípedo que lo contiene. Así que este vector iría desde este punto hasta este punto. ¿Os dais cuenta de eso? ¿Sí? Tendría 2 valores de x, 3 valores de y y 6 valores de z. ¿Vale? Perfecto. Este sería el vector v. Un vector tiene, como ya sabéis, un módulo. ¿Recordáis cómo se calcula el módulo de un vector? Raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Pues de la misma forma se calcula el vector, el módulo del vector, en R3. Así que sería 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 6 al cuadrado. ¿Vale? Módulo del vector lo nombraríamos como unidades. 6 por 6, 36, más 9, 45, más 2, 49. Pues mira, la raíz da justo 7 unidades. ¿Vale? Es importante que pongamos eso. No sabemos si son metros, centímetros, lo que sean. Son unidades de longitud. ¿De acuerdo? Creo que está bien. 36 y 9, 45 y 4, 49. Raíz de 49, 7. Ya sabemos calcular el módulo de un vector. ¿De acuerdo? ¿Para qué nos va a resultar útil conocer el módulo de un vector? Podemos conocer la distancia entre dos puntos. Este sería el punto 0, 0, 0, ¿verdad? Y este sería el punto 2, 3, 6, ¿sí? Así que ya conozco la distancia entre dos puntos. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Más cosas que tenemos que recordar del año pasado. Si algo no se ve, me lo decís. Más cosas que tenemos que recordar, o vamos, que podemos aplicar de lo que conocíamos el año pasado. Podemos calcular cuando nos dan dos puntos, nos dan el punto A 2, 5, 6 y el punto B 3, menos 4, 0, podemos calcular el vector AB, ¿verdad? ¿Cómo calculábamos el vector AB? Restando coordenadas del extremo, que es B, menos coordenadas del origen, que es A, B menos A. De modo que haríamos 3 menos 2, 1 menos 4 menos 5, menos 9, cuidado con los signos, 0 menos 6, menos 6. ¿Vale? ¿Sí? Y de esto podríamos calcular su módulo. Ya sabéis que un número negativo elevado a un exponente par, como es lo que utilizamos para calcular los módulos, va a quedar positivo, ¿de acuerdo? Así que podemos poner directamente raíz cuadrada de 1 al cuadrado, más 9 al cuadrado, más 6 al cuadrado. ¿Vale? Cuando nosotros hemos dibujado este vector v, podemos reconocer fácilmente cuál sería menos v. Menos v es igual a menos 1 por el vector v. ¿Estamos de acuerdo? Así que menos v sería igual a menos 2, menos 3, menos 6, ¿verdad? Siendo v 2, 3, 6. ¿Estamos de acuerdo? Ese vector, si lo representáramos, tendría el mismo módulo que v, la misma dirección que v, pero sentido contrario. Si v iba hacia arriba, menos v irá hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Mismo módulo y misma dirección. Ya sabéis que la dirección es esta línea. Puede ser sentido hacia arriba o sentido hacia abajo. ¿De acuerdo? X, Y, Z. Estamos en el espacio. ¿Vale? Se está moviendo. Perfecto. ¿Qué más cosas tenemos que hablar? Pues nada, nos dice módulo, dirección, sentido, igualdad de vectores. Dos vectores son iguales si tienen el mismo módulo, dirección y sentido, no necesariamente el mismo origen. ¿Esto qué nos quiere decir que no necesariamente el mismo origen? Ocurría lo mismo en R2. Si yo estoy en R3 y tengo esto, dibujo un vector, que es este tiene el mismo módulo, misma dirección y mismo sentido. ¿Qué es lo que tiene? Un origen distinto, no importa, son equivalentes y
equipolentes. Misma dirección, mismo módulo, mismo sentido. Más cosas que tenemos que hablar. Vector unitario. ¿Recordáis qué es? Esto es importante, porque esto nos va a dar las bases ortogonales y ortonormales. ¿Qué es un vector unitario? ¿Os acordáis? Os lo dio mal. Genial. No es exactamente, es más o menos una fórmula. Un vector unitario, si nosotros tenemos un vector v, su vector unitario, u, será un vector que tiene la misma dirección, el mismo sentido, o sea, dirección igual, sentido igual, pero el módulo del vector unitario es igual a 1. ¿Cómo consigo que el módulo sea igual a 1? Yo tengo un vector v, nos lo van a preguntar en algún ejercicio también. 3, 4, bueno, voy a coger el de antes, ya que daba justo 7 y resulta bastante cómodo, que era 2, 3 y 6. 2, 3 y 6. Ese es mi vector. ¿Cómo hago su vector unitario? ¿Cómo consigo que este vector tenga exactamente un tamaño de 1? Dividiéndolo entre su módulo. Entre el módulo del vector. De manera que me quedaría 2 séptimos, 3 séptimos y 6 séptimos, siendo el módulo de v igual a 7 unidades. Si yo hago 2 séptimos al cuadrado más 3 séptimos al cuadrado más 6 séptimos al cuadrado raíz cuadrada, me va a dar 1. Así que os quede claro que el módulo de un vector unitario tiene que ser igual a 1. Este tendría 2 séptimos, 3 séptimos, 6 séptimos. Tendría la misma dirección y el mismo sentido que 2, 3, 6, pero su tamaño sería 1. Otra forma de expresar esto sería esta. 1 séptimo por 2, 3, 6. ¿Vale? Lo tenéis aquí, por eso no os digo que lo copiéis, lo tenéis aquí abajo en vectores unitarios. De todas maneras, si lo queréis copiar, cualquier cosa que queréis copiar, la copiáis. Respecto a la suma y resta de vectores, pues no vamos, bueno, hacemos un ejemplo. Suma y resta de vectores, igual que hacíamos en x e y, ¿verdad? Sumaba la x con la x, la y con la y, la z con la z. Bien sea suma o resta, ¿de acuerdo? Producto de un vector por un número, que es lo que hacíamos. Si yo tengo que multiplicar 2 por el vector 1, 0, 7, multiplico el 2 como si tuviera un paréntesis por cada uno de los elementos. ¿De acuerdo? Así que conseguiría un vector de la misma dirección, el mismo sentido que el vector inicial, pero de módulo el doble, porque estoy haciendo 2 veces este vector. Si yo tengo este vector y lo multiplico por 2, estoy consiguiendo este, por lo tanto, el módulo de 2u será igual a 2 veces el módulo de u. Visualizamos eso, ¿verdad? Tiene sentido. ¿Sí? Perfecto. Habrá ejercicios también relacionados con esto. Así que este sería el vector 2u. ¿Vale? Fenomenal. Propiedades asociativa conmutativa. No me interesa. Seguimos abajo en el 5.2. Expresión analítica de un vector. Como veis, estamos en el tema 5. El resto de temas los hemos visto ya. En álgebra. ¿Vale? Dependencia e independencia lineal. Necesito que me digáis cuando dos vectores son dependientes o independientes. ¿Por qué os digo que necesito que me lo digáis vosotras? Porque lo hemos estudiado en álgebra. Cuando dos ecuaciones, ¿vale? Que al final una ecuación puede representar un vector, son linealmente o dependientes o independientes. Sí, pero bueno, tiene algo de sentido lo que estás diciendo. Está mal expresado, pero tiene algo de sentido. Espero que tú lo entiendas. No se entiende nada de lo que has dicho. Pero si tú lo entiendes, me parece muy bien. Dos vectores. O un número de vectores. Son linealmente dependientes
Esto es muy importante y la mayoría de ejercicios nacen de este concepto. Vectores serán linealmente dependientes cuando pueda expresar uno de ellos. Esto sí que necesito que lo copiéis después. Como combinación de los otros. Recordamos lo que hacíamos en álgebra. En álgebra teníamos una matriz. 2, 3, 6, 1, 0, 7, 2, 0, 14. ¿Veis lo que está pasando aquí, verdad? ¿Estas tres ecuaciones son linealmente independientes? No, porque hay una, que es la tercera, que es la misma que la segunda. Es esta por 2. Es decir, las dos me están dando la misma información. Si yo tengo este vector y tengo este, lo quiero dibujar justo encima, y tengo este vector, esos dos vectores me están dando la misma dirección y el mismo sentido. Que tienen distinto módulo, me da igual. Me están dando la misma dirección y el mismo sentido, no me están dando más información. No pueden formar base en R3. Ahora copiamos eso también, ¿vale? Porque esto nos lo pueden preguntar, ahora lo veremos con los ejercicios, de varias formas. Y todas las formas, de 3 o 4 formas, y todas se hacen de la misma manera. Y muchas veces nos raya. Es que a mí no me habían dicho, es que yo no sabía, es que... ¿Vale? Y simplemente es que te lo están pidiendo de otra manera distinta. Si tú eres capaz de entenderlo, lo harás bien. Y si no eres capaz de entender lo que te están pidiendo, puede que estés jodido. ¿De acuerdo? Es decir, dos vectores o tres vectores, un número de vectores, n vectores, son linealmente dependientes cuando pueda expresarse uno de ellos como combinación de los otros. En este caso, hemos expresado el tercero como 2 veces el segundo. Vamos a borrar esto. Pero puede ocurrir otra cosa. Este es 1, 2, 3, este es 6, 1, 9, por ejemplo, y este es 7, 3, 12. ¿Por qué el último es combinación lineal de los dos anteriores? El último de este. ¿Por qué es combinación lineal? ¿Por qué W es combinación lineal de U y V? ¿Por qué sumas V? ¿De acuerdo? ¿Esto se puede ver a simple vista? Sí, se puede ver a simple vista, pero vamos a utilizar un método matemático. Porque podría ser que el primero por 14 menos el segundo por 13 sea igual al tercero. A ver cómo ves tú esa mierda a simple vista. ¿De acuerdo? O el segundo por menos 6 sea igual al tercero. Eso a simple vista no se puede ver. Entonces tenemos que entender que tenemos un método, ¿vale? Que es haciendo un sistema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Entendemos lo que es esto. Otra cosita que os voy a apuntar aquí. Cuando tres vectores son linealmente independientes, a partir de ahora lo vamos a poner así, ¿vale? Forman base en R3. Es decir, ¿qué quiere decir que forman base en R3? Que tres vectores son linealmente independientes. Ya no pongo n vectores, tienen que ser 3. 4 vectores pueden formar base en R3, 2 vectores pueden formar base en R3. Ahora veremos ese tipo de ejercicios. ¿Vale? Que nos los van a preguntar también en estos exámenes. Anun o quien sea. ¿Vale? Anun esta primera parte además le encanta. ¿Vale? A mí me gusta mucho más la segunda. A ella le gusta mucho más esta primera parte más teórica, más conceptual. ¿Vale? Y pone ejercicios bastante complejos de esta parte. ¿Vale? Y de la segunda parte pues no se pueden poner ejercicios, digamos, muy complejos también. Siempre son pues más o menos iguales. Esta parte conceptual a mí me gusta un poco menos. Me gusta más lo que es aplicarlo. Fijaos lo que pone en la última parte del texto. Dos vectores alineados son linealmente dependientes, que es lo que acabamos de mostrar multiplicando 1 por 2, ¿verdad? Un vector por 2, ¿sí? Eso quiere decir que están alineados. Dos vectores no alineados son linealmente independientes. Si no están alineados son independientes. Tres vectores coplanarios. ¿Qué quiere decir coplanarios, Paula? Que están en el mismo plano. Eso quiere decir coplanarios, ¿vale? ¿Sí? Tres vectores coplanarios, bueno, lo pone ahí, están en el mismo plano, son linealmente dependientes. Si los tres están en el mismo plano, son linealmente dependientes. Y tres vectores no coplanarios son linealmente independientes. Subrayad esos ejemplos de ahí abajo, porque a pesar de ser ejemplos, y lo que hay encima, dependencia e independencia lineal, toda esa última parte, esas 5 o 6 líneas, subrayadlas. Entonces, el primer ejemplo de esos es...
Sí. Y este sería el segundo ejemplo. Estos serían coplanarios. Mirad por qué estos serían coplanarios. El 1, 2, 3 puede ser así. El vector u, en este segundo ejemplo en el verde, venga, lo tenemos subrayado. El vector u puede ser este. El vector v puede ser este. Ya están formando un plano. ¿Qué es lo que yo necesitaría para que esto formara base en R3? Tener uno que lo levante, ¿verdad? Para que esto, os dais cuenta, forme un paralelepípedo, ¿vale? Eso sería R3, ¿vale? Sean perpendiculares o no. Ya hablaremos de ortogonales y ortonormales. Bueno, lo vamos a hablar en la siguiente página. Pero ¿qué es lo que ocurre? Este era el vector v, pero ¿qué es lo que ocurre? Que este es 6 veces este más 3 veces este, por ejemplo. Es decir, está en el mismo puto plano. ¿Entendéis? ¿Vale? Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que yo tengo uno aquí, otro aquí y el otro lo tengo a continuación de este. No forman R3, no se levantan, no tiene un volumen. Solo forman base en R2, son un plano. Visualizamos eso, más o menos, haciendo ejercicios lo visualizaremos mucho mejor. ¿Vale? No necesito que copiéis nada más, porque lo que tenemos ahí. Siguiente que nos hablan del concepto de base, ¿vale? Nos dicen 3 vectores no coplanarios. De todas maneras, lo que os digo, si queréis copiar algo, copiarlo sin ningún problema. Yo paro unos segundos y lo copiáis, ¿vale? Está en el vídeo. Es mejor que avancemos y lleguemos a hacer ejercicios, ¿vale? Si luego nos sobran 10 minutos, pues vuelvo para atrás y lo copiáis. No es mejor que avanzar. Base, nos dice, siguiente página, página número 3. Dice, 3 vectores no coplanarios, es decir, que no forman plano X, Y, Z, son linealmente independientes. Y además, cualquier otro vector del espacio se puede poner como combinación lineal de ellos. Eso es muy bonito y eso es ejercicio directamente de examen, ejercicio del primer examen de vectores, y un tanto ya bonito, ¿vale? Es decir, no es fácil de imaginar, pero lo que me están diciendo es esto. Es fácil cuando se ve en ortogonal. Por ejemplo, tengo X, tengo el eje X, tengo el eje Z y tengo el eje Y. Ya os digo que estos dos se pueden intercambiar, ¿eh? Es decir, con estos 3 vectores, que este sería el 1, 0, 0, por ejemplo, este sería el 0, 0, 1 y este sería el 0, 1, 0, ¿visualizáis esto? Sí, porque este solo tiene X, este solo tiene Z y este solo tiene Y, ¿vale? ¿Qué nos está diciendo? Que cualquier vector en el mundo, cualquier vector que nos podamos imaginar, lo podemos expresar como combinación lineal de estos, ¿vale? Por ejemplo, voy a dibujar este vector. 4 para aquí, 2 para aquí y 1 para aquí. Al que sea. Trazamos su paralelepípedo. Lo trazamos de esta manera. Y dibujamos el vector. El vector sería este, ¿verdad? Desde el origen hasta ahí. ¿Vale? Y este vector v que hemos puesto sería, he puesto 4 de x, he puesto 1 de y y he puesto 2 de z. Este vector se podría expresar como combinación lineal de estos. ¿Cuál sería la combinación lineal de estos? Para expresar este. ¿Lo visualizáis que tendría que hacer? Tendría que hacer 4 veces el vector de x, así me quedaría 4, 0, 0, más una vez el vector de y, más 2 veces el vector de z. ¿Os dais cuenta que si yo multiplico 4, 1, 0, 0, más y, que es 0, 1, 0, más 2 veces z, que es 0, 0, 1, obtengo el vector v? ¿Vale? Aquí es muy fácil de ver porque como todos son unos, es fácil ver que cuando yo multiplique esto, me quedará 4, 0, 0 más 0, 1, 0. En el ejercicio nos pueden dar diversos vectores. Ahora vamos a practicar con eso, ¿vale? Pero simplemente es para que visualicéis qué es lo que simboliza, qué es lo que significa la combinación lineal. Si yo sumo estos 3 vectores, ¿qué me da? 4 más 0 más 0, 4. 0 más 1 más 0, 1. 0 más 0 más 2, 2. Magia. Tenemos el vector v. ¿Os dais cuenta? Y lo hemos expresado como combinación lineal de estos.
¿Qué es lo que suele ocurrir? No te van a dar justo las ecuaciones de los ejes. Te van a dar 3 vectores mierdosos y otro cuarto vector mierdoso también, ¿vale? Así que no puedo utilizar este método mental, tendré que utilizar un método matemático. Y va a ser a través de un sistema. Va a ser muy fácil también, ¿vale? ¿Visualizamos esto? ¿Sí? Cuando hagamos ejercicios también lo entenderemos, lo veremos mejor. Coordenadas de un vector respecto de una base, únicamente lo que estamos haciendo es lo que os he contado. Dice, dada una base B, X y Z, es decir, esa base X y Z van a ser 3 vectores. Cualquier vector V se puede poner en forma única como la combinación lineal de sus elementos. ¿Veis qué he hecho yo? A por X, es decir, 4 por el vector X, más B por Y, B en este caso 1 por el vector Y, más C por Z, ¿a qué es igual? Al vector V. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso es lo que nos cuentan los apuntes. Dice, a los números A, B y C se les llama coordenadas de V respecto de B. Es decir, a estos números A, B y C serán las coordenadas de V respecto de B. Muy bien. Y se puede expresar así o así. Muy bien, fantástico. Operaciones con coordenadas. Esto son operaciones con vectores. U más V, U menos V y un número por un vector. No vamos a entrar a hacer esto porque es una gilipollez, ¿verdad? Sumamos X más X, Y más Y, Z más Z, o restamos o multiplicamos un número por cada uno de ellos. Bobada. Tiene que estar porque tiene que estar, pero no nos hace falta. ¿Estamos de acuerdo en esto? Vamos a hacer un ejercicio. Bueno, voy a hacer un ejercicio para practicar esto y continuamos con lo siguiente, ¿vale? Lo siguiente que vamos a hablar son los 3 tipos de productos que tenemos. Tenemos 3 productos con vectores. Producto escalar, producto vectorial y producto mixto. Cada uno de ellos con sus aplicaciones muy claras, ¿vale? Muy claras. Los vamos a utilizar un montón, ¿vale? Y va a ser la respuesta a muchísimos de nuestros problemas. Esas 3 mierdas de vectores que son, de productos, perdón, que son muy fáciles. Pero antes, página de ejercicios. Ejercicio número 1. Hay algunos que los vamos a hacer y otros que simplemente pues los vamos a comentar y ya está, porque son repetitivos o solo tienen una pequeñita cosa, así que a lo mejor solo hacemos un apartado. Nos dice, dados los vectores, vamos a copiarlos. A, 1, 2, 3. B, 1, 1, 1. Me gusta que los vectores sean así, sin números muy asquerosos. C, 1, 0, 5. Y D, menos 1, 1, 3. Primera pregunta que nos hacen. ¿Forman una base de R3? ¿Por qué? Porque son 4. ¿Qué pone ahí? No forman una base. Pues 4 vectores en R3 siempre tienen que ser linealmente dependientes. Nos habían dicho que si yo tenía 3 vectores, ¿verdad? Linealmente dependientes, el cuarto lo podía expresar como combinación de ellos, ¿o que sí? Lo hemos leído antes, ¿verdad? Si yo tengo 3 vectores independientes, es que tengo 3 dimensiones, no tengo 4 dimensiones. Si yo tuviera 4 dimensiones, ¿cuántos vectores necesitaría para formar base en R4? Pues 4 vectores linealmente independientes. Claro, eso imaginarlo es jodido. Teóricamente sí. A ver cómo imaginas tú una cuarta dimensión del tiempo, una quinta o una sexta. ¿De acuerdo? Pues muy loco, ¿no? Yo no sé si la mente humana tiene capacidad para visualizar más de 3 dimensiones. ¿Vale? Es decir, 4 vectores no pueden formar base en R3 porque un cuarto, me da igual que sea el A, B, el C o el D, se va a poder representar o se va a poder expresar como combinación lineal de los otros 3. ¿Vale? Perfecto. Ahora bien, nos dice, expresa, si es posible, el vector D como combinación lineal de A, B y C. Es decir, me están diciendo, exprese usted este vector como combinación lineal de estos 3. ¿Qué quiere decir que es combinación lineal de esos 3? Que si yo multiplico este vector por X, este vector por Y y este vector por Z, me va a dar este vector. Entonces, ¿cuál va a ser mi trabajo? Calcular esta X, esta Y y esta Z para que esa operación me dé igual a esta. Del mismo modo que antes hacíamos esto. Este sería el número que yo estoy buscando, este sería el número que yo estoy buscando, este sería el número que yo estoy buscando para que al final me dé el vector V. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues muy fácil. Fijaos. Bueno, lo vamos a hacer entero. Si nosotros multiplicamos X por esto, por esto y por esto, ¿qué voy a obtener? X, 2X y 3X, ¿verdad? Porque yo sé que... Bueno, vamos por partes. Si yo multiplico Y por esto y por esto, ¿qué me va a dar? Más Y, más Y, más Y. Si yo multiplico Z por esto y por esto, me va a dar más Z, más nada,
más 5z. ¿Y esto a qué tendrá que ser igual? A menos 1, a 1 y a 3. Ya sabéis, siempre repasad las cosas antes de hacerlas. Vale, están bien. Los signos y tal, porque este trabajo es muy sencillo, ¿de acuerdo? ¿De dónde la podemos joder? En algún signo, ¿de acuerdo? Así que comprobamos que realmente está bien. Calculadora blanca y nos lo hace. Este Gauss no tiene que verlo nadie. Vamos, no es obligatorio que lo vean. Si tú lo quieres hacer en la hoja del examen, lo haces en la hoja del examen. Nadie te va a meter en un problema. Pero a mí no me gusta entregar exámenes de 7 hojas. ¿De acuerdo? A mí me gusta ponerle las cositas claras, ponerle lo que quiero que vean, ¿vale? Si algo lo hago en sucio, lo hago en sucio, que no me metan luego en problemas. ¿De acuerdo? Si me piden que entregue las hojas en sucio, vale. Si no me dejan utilizar la calculadora blanca en clase, pues no me dejan utilizarla. Están en su derecho. Bajo mi punto de vista, no debería ser así, pero están en su derecho, no rechistamos, no decimos nada, ¿vale? En EBAU hasta el día de hoy la han dejado de utilizar. Así que tenemos que aprender a hacer estas cosas también en la calculadora blanca. De hecho, lo vamos a hacer en la blanca. Un Gauss sabéis hacer, porque hemos hecho alguno, ¿no? En álgebra. Y si no, pues hay que recordarlo. En la calculadora blanca, configuración menos sistema de ecuaciones, número de incógnitas, 3, y metemos los datos. 1, 1, 1, menos 1, 1, 1, 1, menos 1, igual. 2, 1, 0, 1, 2, 1, 0, 1, igual. 3, 1, 5, 3, 3, 1, 5, 3. A nuestra edad y con las cosas difíciles que sabemos hacer, no nos compensa estar haciendo sistemas. Yo creo que ya no deberíamos hacerlo. X igual a 2, y igual a menos 3, z igual a 0. Son los resultados que nos dan aquí. X igual a 2, y igual a menos 3, z igual a 0. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Estamos de acuerdo en esto? Sí, muy sencillo. Y ahora lo expresamos. Yo diría, la X es este numerito, así que ¿qué es lo que me han dicho? Que 2 veces el vector A más, bueno, en este caso menos 3 veces el vector B. No pongo paréntesis, que quede más bonito. Más 0 veces el vector C es igual al vector D. Y esto yo lo quitaría y diría 2A menos 3B es igual al vector D. Y esto es lo que yo le recuadraría en un examen, para que su vista directamente vaya ahí, vea que está bien y pueda seguir corrigiendo los exámenes de los que lo han hecho mal. ¿Verdad? El nuestro ya que no hace falta ni que revise el ejercicio. Obviamente el resultado está bien, tiene que estar todo bien. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo en esto? Combinación lineal. ¿Qué quiere decir? O formar... ¿Qué quiere decir combinación lineal? Combinación lineal quiere decir que yo voy a encontrar unos números, unos parámetros, gracias a los cuales voy a poder expresar un cuarto vector a través de otros 3. ¿Estamos de acuerdo? Ejercicio de examen obligatorio. Esto va a caer en el examen. ¿Vale? Ya sabéis que me gusta desde el principio poder hacer ejercicios de exámenes porque es más satisfactorio. Ejercicio 2. June, lo vas a tener que razonar tú. Se sabe que U, V y W son linealmente dependientes. ¿Podemos asegurar que U es combinación lineal de V y W? Mírame, no mires nada más. U, V y W nos dicen, si queréis copiar algo, ahora le doy para atrás, ¿vale? ¿Lo querías acabar de copiar? Vale, perfecto, mejor. Así continuamos. Nos dicen que U, V y W son linealmente dependientes. ¿Podemos afirmar que W es combinación lineal de V y U? ¿Por qué? La respuesta es no, estoy de acuerdo. Vale, entre comillas, estoy de acuerdo con lo que has dicho. Siempre consigues decir algo bien, sin saber mucho lo que estás diciendo, siempre consigues saber algo bien, hacer algo bien. W es cierto que puede ser V más U. Entonces yo estaría demostrando que W es combinación lineal de U y V, ¿verdad? ¿Sí? Porque son linealmente dependientes. Pero es que W también puede ser 2 veces U, ¿verdad? Y serían linealmente dependientes, que es lo que hicimos en el primer caso. ¿Os acordáis? ¿Dónde estábamos? Aquí. ¿Veis? Esto es porque eran linealmente dependientes. Aquí, porque era suma de ambos. ¿Y aquí por qué? Porque W era 2 veces V o 2 veces U. También eran linealmente dependientes. Pero eso quiere decir
¿Que podemos asegurar que U es combinación de V y W? No, no lo podemos asegurar, porque también puede ser simplemente uno de ellos multiplicado por un número, por un coeficiente, ¿verdad? Y ya esta V no entraría en esta cuestión. ¿Os dais cuenta? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Nos decía en el apartado B, halla las coordenadas del vector 4, 3, 7 respecto de la base B, 2, 1, 0, 1, 0, menos 2 y 0, 0, 3. Para vosotros. Que sean linealmente dependientes quiere decir que uno de los vectores no me está dando más información que los otros. ¿Por qué no me da más información que los otros? Porque o bien ese es combinación lineal de los otros dos, es decir, son los otros dos sumados, restados, uno por dos menos el otro, o bien porque ese vector, que es combinación lineal de los otros, es uno de ellos por 2, uno de ellos por 3, uno de ellos por menos 5, ¿de acuerdo? Volvemos aquí. Estos, dice, los vectores son linealmente dependientes cuando pueda expresarse uno de ellos como combinación lineal de los otros, ¿de acuerdo? Bien porque sea uno de ellos por 2, o bien porque sea el sumatorio de dos de ellos. ¿Estamos? Sí, ¿verdad? Perfecto. Quiero que hagáis el 2b. Nos dice, halla las coordenadas del vector 4, 3, 7, ¿vale? Si os dais cuenta es como el 1, ¿vale? No es nada nuevo, pero quiero que hagáis uno. Con respecto a la base, 2, 1, 0, 1, 0, menos 2 y 0, 0, 3. Encima hay un huevo de ceros, ¿vale? Así que va a ser bastante fácil hacerlo. El 2b. Hacéis este y empezamos con productos. Y uno de estos va a ser de examen ya, ¿eh? Te van a preguntar si forman base, te van a preguntar que qué quiere decir que son linealmente dependientes o independientes, por ejemplo, y que calcules uno de ellos. Y van a ser 2 puntos. A ver qué nos toca este año. Bueno, a vosotros, Anun, que perfecto, porque es una persona que os va a explicar todo espectacular. Es exigente, ya lo sabemos que vamos a sufrir y a llorar, ¿vale? Pero no pasa nada, no pasa nada. Mejor que te expliquen todo perfecto y saber lo que quiere, y luego es muy exigente en cómo quiere ver las cosas expresadas, ¿vale? Una coma, ese teorema ya está mal, si no tiene la coma que tiene que tener, ¿sabes? Pero ya sabemos cómo lo quiere, o sea, un montón de ejercicios resueltos, hechos por ella. Por lo menos sabemos lo que quiere. Y explica mucho y sabe mucho. Halla las coordenadas del vector A, 4, 3, 7, respecto de la base B, 2, 1, 0, 1, 0, menos 2, 0, 0, 3. Y los resultados van a ser estos. A ver, daros cuenta de lo siguiente. 0, 0, 3, 1, 0, menos 2, 2, 1, 0, 4, 3, 7. ¿Está bien? ¿Qué es lo que hacemos? Multiplicamos este por x, este por y y este por z. De manera que nos quedará 2x, x y 0x, ¿verdad? En este nos quedará y, en este 0y y en este menos 2y. Y en este nos quedará 0z, 0z y 3z. ¿Y esto a qué tiene que ser igual? A 4, 3, 7. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Sí? ¿Os dais cuenta que realmente no? Columna de las x, perdón, columna de las y, columna de las x. Claro, es que os tiene que dar mal porque realmente lo habéis planteado mal. Y el vector 4, 3, 7 es este. ¿Por qué os he puesto este ejercicio en uno más que haya que operar más? Porque realmente no hay nada que operar. Si os dais cuenta, la x os sale directamente. X igual a 3. ¿A que sí? Una vez que tenéis la x, la metéis aquí y decís 2 por 3 más y es igual a 4, punto y coma. Y es igual a 4 menos 6 menos 2.
x igual a 3, y igual a menos 2, y sustituyo la z. Menos 2 por menos 2 más 3 por z es igual a 7. Así que z me sale igual a 7 menos 3z menos 2 por menos 2, 4. 7 menos 4, 3 entre 3, 1, efectivamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Os dais cuenta? Es que aunque lo tengamos que hacer por Gauss, no hace falta hacerse todos los ceros ni hacer películas, ¿vale? Lo has colocado mal también, ¿vale? Así va a haber muchísimos ejercicios de dependencia e independencia lineal. Sí, te ponen unos números un poco más feos. Generalmente no ponemos 13, ni 20, ni 9 ni siquiera, ¿vale? Porque realmente lo que queremos es practicar y hacer cosas. Y en un examen igual no te van a poner números raros, ¿vale? No estamos buscando que la gente sepa operar o que sepa hacer Gauss. Eso ya lo sabemos hacer desde cuarto de la ESO. Y lo expresaríamos y diríamos que el vector A es igual a 3 veces B más, bueno, menos 2 veces el vector C más el vector D, siendo este A, perdón, este B, siendo este C y siendo este D. ¿Estamos de acuerdo en este concepto? Es fácil y uno de estos cae en el examen 100%. Estos son 2 puntos de un examen. Decir si forman base, si no forman base, que te pregunten una pregunta teórica, qué quiere decir que 3 vectores forman base en R3, le decimos que esos 3 vectores tienen que ser linealmente independientes, o que si, como antes, si 4 vectores pueden formar base en R3, no, porque no lo vamos a poder expresar como los otros dos. Que si 2 vectores pueden formar base en R3, no, porque necesito 3 vectores linealmente independientes, ¿de acuerdo? Algún tipo de pregunta teórica y uno de este tipo. 2 puntos de un examen, ¿vale? Esto mucha gente lo hace mal, porque lo coloca mal, porque se equivoca en un signo, no sé qué, ¿vale? Y es aplicación directa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pues continuamos con teoría. Y vamos a por la teoría que vamos a aplicar en los últimos temas, que es métrico, ¿vale? Agregamos una hoja. Perfecto. Y nos dice producto escalar de 3 vectores. Ahora sí que os voy a pedir, os iré diciendo qué es lo que tenemos que poner en cada uno de ellos, ¿vale? Y en este es producto escalar. Lo más importante van a ser sus aplicaciones. Nos dice definición. Recordad lo que quiere decir escalar. Escalar quiere decir que es un número, ¿vale? Es decir, si nos dicen producto escalar, el producto escalar de 2 vectores nos va a dar un número, no nos va a dar un vector, ¿vale? Nos va a dar un número. Eso quiere decir que es escalar. Las magnitudes, acordaos que pueden ser magnitudes escalares o magnitudes vectoriales, ¿de acuerdo? Los minutos, por ejemplo, es una magnitud escalar, ¿vale? ¿Qué magnitudes son vectoriales? Acordaros cuando estudiábamos en primero en física magnitudes vectoriales, cuando hacíamos los ejercicios de MRUA o de MRU con vectores, ¿vale? ¿Os acordáis esos ejercicios, verdad? Cuando los hacíamos con vectores. Eso mismo se puede hacer con escalares con fórmula, ¿vale? Aquellos que teníamos el vector R, ¿verdad? Lo derivábamos y obteníamos el vector velocidad, lo derivábamos y obteníamos el vector aceleración. ¿Os acordáis de eso, verdad? ¿Sí? Perfecto. Magnitudes escalares o vectoriales. Nos dice el producto escalar de dos vectores U y V es un número que resulta de multiplicar el módulo de cada uno de esos vectores por el coseno del ángulo que forman y se designa por u.v, no x. La x la utilizaremos después, ¿vale? El por con la x lo utilizaremos después. Es decir, u por v es igual al módulo de u por el módulo de v por el coseno que forman ambos vectores. En vez de poner alfa, podemos poner coseno del ángulo que forman el vector u y el vector v. Esta es la definición y cómo tenemos que explicarlo, ¿de acuerdo? ¿Quiere decir que lo vamos a operar así? No, no lo vamos a operar así. Fijaos cómo nos dice esto. Bueno, nos dice que si u y v es agudo, el número me saldrá positivo y que si u y v forman un ángulo obtuso, el número me saldrá negativo. No es importante para nosotros ahora mismo, ni ahora mismo ni después.
Ambos vectores tienen que ser no nulos, no puede ser 0, 0, 0, 0, 0, 0 no es un vector, realmente sería un punto, ¿verdad? Porque iría, el origen y el extremo sería el mismo punto, por lo tanto no podemos decir que es un vector. Concepto muy importante. Si el producto escalar u por v es igual a 0, esos dos vectores son perpendiculares. Lo vamos a utilizar muchísimas veces, ¿vale? Esos dos vectores serán perpendiculares. ¿Por qué esos dos vectores serán perpendiculares? Fijaos qué ocurre si esto es 90 grados. Si es 90 grados, que sean perpendiculares quiere decir que forman 90 grados, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuánto vale el coseno de 90? 0. Así que si yo multiplico algo por 0, por algo por 0, o sea, algo por algo y todo ello por 0, u por v que me va a dar 0. Así que de esta manera demostramos que dos vectores son perpendiculares. Vamos a quitar esto que ya está explicado. Dos vectores son perpendiculares cuando su producto escalar es igual a 0 y ya hemos demostrado el porqué, ¿vale? Esta fórmula la utilizamos cuando hablemos de ángulos y distancias, la utilizamos muchas veces despejada. Si yo despejo el coseno de uv, del ángulo que forman u y v, es igual al producto escalar u por v partido módulo de u por módulo de v. Vemos ese despeje, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Esto es muy sencillo de hacer. Lo vamos a expresar, lo vamos a aprender con un ejemplo. 2, 3, 5, 1, 2, 7, para que sean todos los números distintos. Ahí tenemos nuestros vectores u y v. Si yo tengo que multiplicar u por v, sabiendo que nos tiene que dar un número, ¿vale? No la liéis, que veo que muchas veces no ponemos el más, ponemos una coma y la liamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? 2 por 1 más 3 por 2 más 5 por 7. Ese es el producto escalar de dos vectores. 2 más 6, 8, más 35, 43. No tiene unidades, es adimensional, no ponemos unidades lineales, no ponemos unidades al cuadrado ni nada. Ese es el producto escalar de dos vectores. Como podéis ver, hemos obtenido un escalar, es decir, un número. Estamos de acuerdo en este procedimiento, ¿vale? ¿Qué es lo que hace mucha gente? Pone aquí una coma y aquí una coma. Y entonces obtiene un vector y después no tiene que mierdas hacer con eso. ¿De acuerdo? O calcula el módulo o calcula algún telar para obtener un número, ¿vale? Se pone suma y suma. Si uno de ellos es negativo, podríamos haber puesto aquí un menos 7, pues 5 por menos 7, menos 35. ¿De acuerdo? Así que ahí habría un menos. ¿Estamos de acuerdo en esto? Perfecto. Aplicaciones. Veis que ahí tenemos aplicaciones, ¿verdad? Nos dice módulo de un vector, de esa es una de las derivaciones que tenemos, ¿de acuerdo? Pero el módulo de un vector nosotros lo vamos a calcular como raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, punto final. Ángulo de dos vectores, ya lo tenemos aquí, ¿vale? Vamos a ponerlo. Ángulo de dos vectores. Y, por último, el vector proyección de uno sobre otro. Vector proyección. Fijaos en esto. El vector proyección de uno sobre otro es esto. Gráficamente sería esto. Nosotros tenemos un vector, ¿de acuerdo? Y tenemos otro vector. Este va a ser el vector u y este, por ejemplo, va a ser el vector v. ¿Cuál es el vector proyección de uno sobre otro? Ese sería el vector proyección de u sobre v. ¿Vale? La proyección de uno sobre otro es como si dijéramos la sombra que genera uno respecto del otro. Ese es el vector proyección. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. ¿Cómo calculamos esto? Vamos a ponerlo aquí. Vector proyección. Es una fórmula. No hay que demostrarla ni hay que hacer nada con ella. Nos la van a pedir directamente y la tenemos que conocer. ¿Vale? Listo. Y nos dicen vector proyección de u sobre v es igual a... Hay una fórmula más simplificada y otra más larga. Aquí tenemos... Perfecto. Vector proyección de u sobre v. Se puede desarrollar más, pero nosotros la aprendemos así. U sobre u, producto vectorial de u por u, producto escalar, perdón,
de u por v partido módulo de v al cuadrado por v. ¿Vale? Daros cuenta de la diferencia. Si a nosotros nos pueden pedir también la proyección de v sobre u. Sería producto escalar de ambos, pero abajo ¿qué tendría? Módulo de u al cuadrado y por el vector u. ¿Vale? De aquí deducimos que este y este tienen que ser siempre... ¿Está un poco oscuro ahí? No, se ve. Y este y este tienen que ser siempre iguales. Intentar memorizar eso, visualizarlo de una manera fotográfica, que el que está abajo, el pequeño, es el que está en el denominador y es el que está multiplicando después. Y el producto escalar es el mismo, porque u por v, escalarmente, es igual a v por u. ¿Vale? Hay propiedad conmutativa. Copiadlo o subrayadlo. Subrayad aplicaciones. Poned aplicaciones, módulo, ángulo y vector proyección. Y subrayad encima donde pone propiedad fundamental y al final del todo donde pone u por v es igual a 0 si y solo si u es perpendicular a v. ¿Lo veis, verdad? encima de las aplicaciones donde pone propiedad fundamental al final del todo. U por v es igual a 0 si y solo si. Ya sabéis que esa doble implicación se traduce como si y solo si. ¿Vale? Solo una flecha quiere decir que una cosa implica a otra. Esto a lo mejor lo habéis estudiado en filosofía. Esto implica esto. ¿Verdad? Y si es una doble flecha, quiere decir sí y solo sí, es decir, una doble implicación. Esto implica esto y esto también implica esto. A ver, es que en historia de la filosofía lo que hacemos es estudiar a los grandes filósofos de la humanidad, ¿de acuerdo? Empezáis con los presocráticos, luego los aristotélicos, Aristóteles y Platón, ¿vale? Después ya vais estudiando algunos un poco más modernos. Bueno, Tomás de Aquino y tal, que tienen más que ver con lo que es la cristiandad y tal, y después algunos más actuales del tipo Nietzsche y tal. Pero es historia, pero hay que aprender y hay una técnica. Y a alguien le dejé un libro de filosofía bueno, buenísimo, el año pasado, súper finito, cojonudo, y no sé a quién, le he preguntado a 4 o 5 personas y nadie lo tiene. Y me cago sin él porque ya no lo venden. Volveré a escribir a los grupos, a ver, no sé si os escribí a vosotras, os dais cuenta si alguna vez os he preguntado eso por el grupo. Pues bueno, volveré a escribir o escribiré. Le pregunté a 3 o 4 personas que creía que lo podían tener y nada, no lo tenían. A ver, es muy interesante. En filosofía nos tenemos que dar cuenta. En filosofía hay varias cosas claves el próximo año. Primero, cuando nosotros estudiamos a un filósofo, tiene una trayectoria y tiene una biografía, ¿de acuerdo? Tenemos que encuadrarlo bien históricamente, ¿de acuerdo? En el momento en el que vivían, porque eso es muy importante a la hora de por qué las personas piensan lo que piensan, ¿de acuerdo? El momento histórico en el que viven, qué avances científicos hay, ¿de acuerdo? Porque la ciencia muchas veces se solapa con la filosofía. Si tú sabes que científicamente los átomos funcionan de una manera, no tiene sentido que un filósofo diga que la materia está formada por no sé qué historias, ¿de acuerdo? O sea, va muy unido a eso. Tenemos que encuadrarlos bien históricamente. Después tenemos que conocer cuál es su obra, ¿vale? Por ejemplo, pues el mito de la caverna de Platón, que es una pregunta típica de examen de filosofía, del segundo examen de filosofía del segundo de bachillerato. ¿Qué es lo que van a dar? Te van a dar un pequeño extracto del mito de la caverna, por ejemplo, ¿vale? Tú tienes que identificar que ese extracto es del mito de la caverna, obviamente va a ser algo representativo, no 2 frases escogidas por ahí de a saber dónde y a saber quién lo ha escrito, no, te pone una parte representativa. ¿Tú qué tienes que hacer? Tienes que decir que es del mito de la caverna, tienes que hablar sobre el mito de la caverna, tienes que hablar sobre Platón y tienes que contarle cómo, con todo lo que conoces tú de la filosofía de Platón, ¿vale? Cómo encuadras ese pequeño extracto que te han puesto de 10 o 12 líneas, cómo tú demuestras que efectivamente en esas 10 o 12 líneas está el pensamiento de Platón. ¿Habéis hecho ese tipo de comentarios? Pues eso es fantástico si los habéis empezado. Normalmente la gente no empieza a practicarlo en primero. Pero si
Perfecto. Lo que quería decir, vale. Pues ahora lo tienes que encuadrar un poco también o relacionar con el pensamiento de ese filósofo, ¿vale? Tienes que ver, mira, aquí Platón nos habla de este concepto del desconocimiento de no sé qué, como porque él piensa esto, ¿vale? Y lo podemos ver mostrado en la línea 3 del texto donde dice tal, ¿vale? O sea que es una especie de comentario de texto también, ¿vale? Es una especie de comentario de texto, pero de textos filosóficos. Sí. Y es todo historia de la filosofía. Vais a estudiar, pues no sé exactamente cuántos son ahora, pero a lo mejor pues 12 o 14 autores. Y un poco pues sus épocas correspondientes. Claro. Pero bueno, en lengua, en literatura no hacéis comentarios de este tipo. A ti te ponen un extracto de Quevedo y no tienes ni puta idea. A ti te dicen, dime Quevedo, y se lo dices, ¿verdad? Su obra y sus vivencias. Pero a ti te ponen un extracto y tú no sabes de quién es. En otras EBAU sí hacen cosas así, ¿eh? Habiendo dado ese mismo texto, claro. En Murcia, por ejemplo, si no recuerdo mal, sí que te ponen un extracto de, yo que sé, Platero y yo, ¿vale? Y le tienes que decir de quién es, de qué época es, hablar sobre esa época y hacer todo ese contexto, ¿vale? Pero claro, también son textos que se han trabajado. Es positivo, es más positivo eso, ese análisis crítico, que no estudiar mucha teoría que luego se te olvida. Pero bueno, historia de la filosofía. 12, 14, 15, no recuerdo cuántos autores y a por ellos, ¿vale? Y encuadrarlos todos, pues estos 3 o 4 pues, presocráticos, estos 3 o 4 humanistas, yo qué sé, no. Pero teórico y estudio, ¿vale? Y a ver si encuentro ese libro que viene muy bien cómo analizar cada uno de los textos de cada uno de los autores, en qué hacer hincapié, qué contar. Es un libro súper fino que a lo mejor son, no sé, 50 o 60 páginas, te habla sobre todos los autores, cómo encuadrarlos bien, cómo contar todo, es espectacular. O era espectacular. Ya veremos, a ver si aparece. A ver si aparece, o a ver si lo encuentro, si no en Wallapop o en algún lado. A veces sí que encuentras cosas que han descatalogado, los encuentras en Wallapop o en algún sitio. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Pasamos de página. Página número 5. Nos cuenta cómo hacerlo, arriba, ¿de acuerdo? Y abajo nos cuenta aplicaciones del producto escalar. Necesito que subrayéis. En producto escalar, la expresión analítica, en la que nos dice que U por V es U1 por V1 más U2 por V2 más U3 por V3, que es lo que hemos hecho aquí, ¿verdad? ¿Sí? Muy sencillo. En en módulo de un vector necesito que subrayéis también la expresión analítica, que es la que nos importa. Módulo de v es igual a raíz cuadrada de v1 cuadrado, v2 cuadrado, v3 cuadrado, ¿verdad? Las tres componentes sumadas y elevadas al cuadrado y sumadas. En coseno del ángulo necesito que subrayéis la expresión vectorial, porque la otra, la expresión analítica, es la misma pero desarrollada. Ya sabemos hacer la parte de arriba y ya sabemos hacer la parte de abajo. Y en proyección de un vector sobre otro, subrayamos la expresión vectorial, porque el módulo sabemos hacerlo y el producto escalar sabemos hacerlo. En criterio de perpendicularidad, aunque ya lo teníamos subrayado con anterioridad, vamos a subrayar la expresión vectorial. U por V es igual a 0, y ya sabemos hacerla, no nos hace falta poner la expresión analítica, que es la de abajo. ¿Estamos de acuerdo? Estas son las cositas que tenemos que saber obligatorio. Daros cuenta que todo esto nadie te va a decir dentro de 2 sesiones, 3 sesiones, yo no te voy a decir que lo tienes que aplicar, nadie te va a decir que lo tienes que aplicar, pero tú vas a tener que coger dos vectores, multiplicarlos escalarmente para ver si te da 0, si te da 0 ocurrirá una cosa, si no te da 0 ocurrirá otra, ¿de acuerdo? Claro, lo veremos, no te preocupes. De momento, más teoría y practicar. Lo otro va a ser muy bonito. Lo que no quiero es que os bloqueéis y... A ver, tampoco es difícil, no es una locura. ¿Cuándo es difícil? Cuando estás en clase, tienes 27 cosas que hacer a la vez, 4 exámenes esa semana y no tienes tiempo para aprender las cosas realmente bien. Porque no hay tiempo para visualizar ciertas cosas, ¿vale? Como te pierdas las 2 primeras clases, estás jodido. Por eso no quería perder la primera clase, porque si no, no te pueden contar cuando estés haciendo métrica del plano cuáles eran las aplicaciones del producto vectorial o del producto mixto, porque es que ya vas tarde
y como vayas tarde, olvídate. La primera semana de geometría de matemáticas básica, que te pierdes las 2 primeras de análisis y que son límites, continuidad y tal, eso te lo ves en un vídeo. No pasa nada, pero esto ¿en qué vídeo te lo ves? ¿Sabes? Es complejo porque no todo el mundo lo explica de la misma manera, no todo el mundo hace el mismo tipo de ejercicios, en una comunidad son de una manera y otros de otra, entonces pues hace falta aplicarlo un poco más. Continuamos. Producto vectorial. Ya os he dicho que esta clase va a ser un poco más teórica y aburrida. Van a ser mucho más bonitas las siguientes, en las que ya vamos a empezar a razonar y a ver las cosas en el espacio. Os dije que había 3 tipos de productos, así que vamos a ver el segundo producto. El segundo producto es el producto vectorial. Ya hemos visto que el producto escalar nos daba un escalar, un número, así que si sacamos conclusiones, el producto vectorial que nos va a dar, pues un vector, efectivamente. ¿Cómo se denota el producto vectorial? U por V, con el por antiguo de cuando éramos pequeños, ¿de acuerdo? U por V. Vamos a leer un par de cosas. Nos dice, definición, el producto vectorial de 2 vectores U y V es un nuevo vector. Fantástico. U por V, UXV, que se define del siguiente modo. Esto ya es muy importante. Si U y V son linealmente independientes, ¿vale? Si U y V son linealmente independientes, ¿qué es lo que va a ocurrir? Nos dice, si U y V son linealmente independientes, U por V es un vector con las siguientes características. Primero, el módulo de U por V es igual al módulo de U por el módulo de V por el seno del ángulo que forman. ¿Vale? Realmente tiene pocas aplicaciones, pero sí os voy a pedir que lo subrayemos. Esto la verdad es que tiene pocas aplicaciones. Esto es jodidamente importantísimo. La dirección del vector resultante de multiplicar U por V es perpendicular a ambos. Súper, súper, súper importante. Os voy a poner aquí para qué vamos a utilizar esto. Para calcular, entre otras cosas, el vector normal de un plano. O el vector normal a un plano, que es el vector perpendicular. ¿Vale? Así como pequeña introducción, si yo tengo un plano y tengo 2 vectores que están contenidos en él, tengo un plano pi y tengo 2 vectores contenidos en él, voy a poder calcular el vector normal del plano, que es el perpendicular a ambos, multiplicándolos vectorialmente. Os repito, os puede parecer así como una cosa anecdótica, pero esto es importantísimo. ¿Vale? Esto necesito que lo subrayemos y que pongamos ahí un asterisco. ¿Y esto cuándo se va a utilizar? Eso se va a utilizar aquí. Tú pregúntame lo que quieras, pero yo hay cosas que no te voy a responder todavía. ¿Vale? Aún así me gusta haceros una pequeña aclaración, ¿vale? Lo vamos a utilizar en numerosas ocasiones para conseguir el vector perpendicular a 2, para que esos dos van a pertenecer a un plano. Yo tengo 2 vectores, tengo un folio en el que tengo apoyados 2 bolis. Esos 2 vectores están contenidos en el plano, ¿verdad? ¿Sí? Pues una de las ecuaciones de la recta, que es lo primero que vamos a ver el próximo día, ¿vale? En una de las ecuaciones del plano, que es lo que vamos a ver el próximo día, esa ecuación del plano viene definida no por los vectores que están contenidos en el plano, sino por el vector normal al plano. Y a lo mejor no me lo dan. Me dan estos 2 que están contenidos en ese plano. ¿Qué es lo que hago? Los multiplico vectorialmente para obtener un tercer vector perpendicular a ambos. ¿De acuerdo? De momento no te preocupes mucho. Aún así yo os voy a ir contando un poco para qué vamos a utilizar algunas cosas. Pero no te preocupes mucho de momento en para qué las vamos a utilizar. Quédate con la teoría y con cómo se hace, verás todos los usos que tiene. Más cosas que nos dicen. Bueno, el sentido no me importa ahora mismo tampoco, ¿vale? No me importa porque cuando yo trabajo con el normal de un plano, me da igual que me salga ese de arriba o que me salga este de abajo. Porque ambos vectores son normales al plano. Ambos vectores son perpendiculares al plano, ¿de acuerdo? Así que me da igual que me dé este o que me dé este. De momento del sentido
no vamos a hablar. Propiedades. En una base, no es asociativo, da igual. ¿Cómo se hace? Vamos a coger dos vectores, el vector 1, 2, 3 y el vector 1 y el vector v 5, 4, 2, por ejemplo. No, otro número distinto, 5, 4, 6, para que todos sean distintos. ¿Cómo vamos a multiplicar estos vectores de forma vectorial? Pues u por v se calcula así. I, j, k, 1, 2, 3, 5, 4, 6. De aquí vamos a obtener nuestro vector. Haciendo este producto. ¿Cómo vamos a hacer este producto? Dos vías. Primera vía, hacer sarrus. Cosa que ya conocéis y cosa que no os recomiendo. ¿Vale? Podríamos hacer un sarrus, que ya sabéis que es este por este por este, más este por este por este, más este por este por este, ¿verdad? ¿Sí? O si no, como lo hacíamos nosotros, volvemos a poner IJK 1, 2, 3, ¿verdad? ¿Sí? Vale, nos haríamos un sarrus. ¿Por qué no os recomiendo ese? Porque te van a salir dos Is, dos Jotas y dos Ks y vas a tener que operarla. Por lo tanto, estamos perdiendo un poco más de tiempo, ¿vale? ¿Cómo os recomiendo hacerlo? Como hacíamos los adjuntos, que es un producto a través de sus complementarios. No sé si os acordáis cómo se hacían los adjuntos. Me tacho la I, me tacho su fila y su columna. Y hago 2 por 6 menos 4 por 3. Voy a poner un 7, joder, porque no quiero que me dé 0, ¿vale? Simplemente podría dar 0 y da igual, pues un vector puede tener la x, la y o la z que sea 0, pero bueno, en este caso no quiero que sea 0. ¿Qué es lo que hacíamos? Recordad esto. 2 por 7 menos 4 por 3. ¿Os acordáis de esto de los adjuntos, verdad? Perfecto. Así que, ¿qué es lo que hacemos? Escribimos 2 por 7, 14, menos 4 por 3, 12. 14 menos 12, 2. Por i, 2i. 2 por este. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo haremos la j? Pues de la misma manera. J, tacho su fila, tacho su columna, lo hacemos mentalmente, ¿vale? 1 por 7, 7, menos 15, menos 8j. No multiplicábamos por la j, porque estos son los complementarios en realidad, ¿vale? Es un cálculo de un determinante a través de sus complementarios, por el menor complementario, ¿vale? Una particularidad que os digo y que se nos suele olvidar. Cuando hacíamos adjuntos, ¿os acordáis que era más, menos, más, menos, más, menos? Pues esta j también entra con menos. Así que menos 8 es 8j. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Y calcularíamos el último, borramos esto, y calcularíamos el último, que sería el que va por k, me quito esto y quedaría 1 por 4, 4, menos 10, menos 6, k. Lo visualizamos, ¿verdad? Así es como se hace el producto vectorial. ¿Qué es lo que yo obtenía? Un vector. ¿Cuál es ese vector? 2, 8, menos 6. ¿Vale? Yo tenía el vector u, tenía el vector v, ¿y qué acabo de conocer? Lo vamos a llamar w, por ejemplo. V y w, que es igual a u por v, y que es perpendicular a ambos. ¿Estamos de acuerdo en esto? Esto sí que quiero que lo copiéis. Voy a parar esto y hacemos aplicaciones del producto escalar. Os recuerdo ligeramente, ya que nos hemos saltado los problemas de producto escalar como eran, y nos dice, por ejemplo, el ejercicio número 6. Dados los vectores u, 2, menos 1, 3, v, 4, 2, menos 2, y w, 1, 2, x, ya cuando vemos una x aquí ya sabemos que vamos a tener que calcular algo, ¿verdad? No me gusta que lo llamen x, joder, porque las x son estas, lo deberíamos llamar a. Así que aunque ahí lo nombren así, lo vamos a nombrar de otra manera. Y lo vamos a llamar a. Y me dice en el apartado número a, haya módulo de u, haya módulo de v y haya el ángulo uv. ¿Sí? Recordad,
Módulo de u, ¿cómo era? Raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado. Ni me molesto en poner este menos, porque ya sé que va a quedar positivo, ¿vale? Así que ni os molestéis en ponerlo. A ver, no creo que nadie os vaya a poner un problema por eso, sería absurdo, pero bueno, todo puede pasar. Así que si queréis lo ponéis así. Coseno del ángulo es producto escalar de u por v partido módulo de u por módulo de v. ¿Estamos de acuerdo? Tenéis 3 minutos para hacerlo. El apartado B, donde ya nos habla de W, lo retomamos después, ¿vale? Os da lo mismo, ¿no? 3,74, 4,9 y alfa 90 grados, porque el coseno de alfa es igual a 0. Muy bien. Y estaría bonito decirle que son perpendiculares. Nadie te está diciendo, oye, ¿y cómo son? Pero se lo pones, ¿vale? Debido a que el ángulo es de 90 grados, podemos deducir, sabemos que U y V son perpendiculares. Venga, perfecto. Más bonito es el apartado B, ¿vale? En el que nos dice, calcule el valor de A, el valor de X ponen, pero es el valor de A, calcule el valor de A para que U y W, U que es 2 menos 1, 3, y W que es 1, 2, X, formen un ángulo alfa de 60 grados. Tenemos que calcular, bueno, lo habíamos llamado A. Tenemos que calcular A. Tenéis 3 minutos. No tengo más herramientas para conocerlo. Con cuidado. No se va la raíz con eso, ¿no? Porque si no, menuda gracia. Si siempre se fuera la raíz con los cuadrados... No, porque está sumando. Debería... Si estuviera multiplicando, sí podría sacarla afuera, pero está sumando. Por eso, cuando me decías, ¿es igual que el de antes? Sí, es igual que el de antes. Pero hay que tener cuidado a la hora de operar. Coseno de 60 es un medio. No lo mires, Johnny. Sí. Siempre que haya cuadrado, siempre que haya una raíz hay que elevar al cuadrado para poderlo sacar, ¿verdad? Para poder eliminar esa raíz. ¿Repite? Lo puedes pasar al otro lado.
Y aquí me he saltado un paso, me cago en todo. 14 cuadrado. Me he comido ese 14. Ese. Entonces me queda 70. Dime. ¿Qué cosa? ¿Repite? Un medio. Sí, es una 60 un medio, muy bien. A ver, os cuento cómo lo he hecho yo. 1,78. Mira, os cuento cómo lo he hecho yo, que es la manera más rápida. Nosotros llegamos hasta aquí, escribimos nuestra fórmula. Coseno de 60 es igual a u por w partido módulo de u por módulo de w, ¿verdad? U por w lo hacemos. 2 por 1 menos 1 por 2 más 3a, ¿verdad? Esto se me va con esto y me queda 3a. Pues este 3a, perfecto. Abajo hacemos los módulos. 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 3 al cuadrado, raíz cuadrada, ¿verdad? Eso sabemos que es 3,74. Ya lo habíamos calculado con anterioridad. Y este de aquí nos queda 1 al cuadrado más 2 al cuadrado es 5 más a cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? 5, raíz de 5 más a cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se ve bien o se ve pequeño? ¿Se ve? Vale. ¿Qué es lo que hago ahora? Yo lo que tengo dividiendo lo paso multiplicando. Yo no me quiero quitar los denominadores para que esto sea lo más cómodo posible, ¿verdad? El 2 que lo tengo dividiendo lo paso multiplicando al 3a. El 3,74 por raíz de 5 más a cuadrado que está dividiendo lo paso multiplicando. De modo que me queda 3,74 por raíz de 5 más a cuadrado es igual a 6a. ¿Qué hago? Elevo al cuadrado cada una de ellas. 3,74 al cuadrado es 14, ¿de acuerdo? Así que 14 y este cuadrado se me va con esta raíz, ¿sí? Así que ahora multiplico 14 por 5, 70, 14 por a cuadrado, 14 a cuadrado. Es 13,98 porque hemos perdido decimales. Pero date cuenta que si la raíz de 14 es 3,74, 3,74 al cuadrado tiene que volver a ser 14, ¿vale? Si no estaría perdiendo decimales. Porque si después vuelvo a hacer la raíz, vuelvo a elevar, vuelvo a hacer la raíz, vuelvo a elevar, al final lo convierto en 0, ¿vale? 6 a cuadrado, acordaos que hay que elevar el 6 y hay que elevar la a. Que hay gente que me pone 6 a cuadrado y a tomar por culo. Y es 36 a cuadrado, ¿vale? Tengo una ecuación de segundo grado. El 14 a cuadrado lo paso para el otro lado restando, me queda 22 a cuadrado, que antes cuando lo hice se me olvidó multiplicar el 14 por la a cuadrado, así que me queda que a es igual a raíz cuadrada de 70 partido 22. Y ahora hay que hacer un pequeño análisis, que lo vimos antes, que nos decía que cuando el número salía negativo era un ángulo obtuso, y cuando salía positivo era un ángulo agudo. ¿Os acordáis que ponía eso en los ángulos? Os digo dónde estaba. Que os dije, después hablaremos de esta aplicación. Es posible, se va bastante, de todas maneras se va ahí un 20%. Pues estaría bien. Lo que pasa es que igual, pues sí, has acumulado has hecho algún...
hacerlo así, por favor. Fijaos en la página 4, donde pone producto escalar de vectores, donde están esos dos puntitos, pone si v es agudo, es mayor a 0, es decir, es positivo. En este caso tenemos 60 grados, así que ¿cuál es el número que me va a valer? El positivo. ¿Vale? Si me hablaran de un ángulo obtuso, tendría que coger el negativo. Por lo tanto, solo me vale una de las soluciones. ¿Eh? Sí. El que es mayor a 90 grados. Y agudo menor entre 0 y 90. ¿Estamos? Venga, Paula, es la 1:45. Joder, no es hora de abrir la boca ya. Cualquier hora es buena, ¿no? Venga, ¿estamos de acuerdo hasta aquí? Vale. Os voy a contar la última cosita que os quería contar de producto vectorial, ¿vale? Que ya habíamos visto que obteníamos un vector perpendicular a ambos, eso era lo más importante, que obteníamos un vector perpendicular a ambos. ¿Y qué otra cosa obtenemos? Cuando yo hago, esta es pregunta de examen también, me sirve para calcular áreas, el área del paralelogramo y el área del triángulo. Fijaos en una cosa, yo tengo estos dos vectores, ¿vale? U y W, por ejemplo. Si yo los multiplico vectorialmente y a continuación hago el módulo de ese vector, ¿vale? Voy a obtener esto. El área de ese paralelogramo, ¿vale? O sea que eso sería el módulo de U por V, ¿de acuerdo? Y el área del triángulo, que sería U por V partido por 2. Visualizáis que esto es exactamente la mitad del paralelogramo que hemos dibujado antes, ¿vale? Otra de las aplicaciones. Es decir, nuestras aplicaciones, obtener un vector perpendicular y áreas del paralelogramo y del triángulo. Áreas del paralelogramo y del triángulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo? Calculando a continuación su módulo. ¿Sí? Apuntad eso, por favor. ¿Perdón? Donde habíamos apuntado producto vectorial al final del todo. Desde... ¿De esto habéis escrito algo? Sí, sí, esto ya lo habéis escrito. Desde aquí para abajo. Porque esto ya lo hemos puesto abajo. Bueno, pues tengo que contar lo último y lo hemos hecho perfecto. Quedan 12 minutos. Si estuviera para el próximo día todo el cuadernillo este de ejercicios hecho, sería la hostia. Hemos hecho unos cuantos. A ver, si dos son iguales, va a haber 2, 3 que sean iguales. ¿Vale? Que cuando los leáis digas, no me voy a volver a calcular un ángulo. ¿Sabes? Ángulos calcula 1, proyección calcula 1. ¿Por qué vamos a calcular más? ¿Vale? Si lo analicéis vosotras. ¿Que tienes tiempo? Pues haceos todos. Y nos empezamos a quitar problemas. Ya tendremos otros durante el curso.
A vosotros, como os dijeron que el próximo año no ibas a dar sintaxis, no habéis venido nadie a sintaxis. Y a los que no se lo han dicho están viniendo. Todos. Pero claro, si te dicen algo, yo os entiendo. ¿Qué vas a hacer? Pues creerlo. Pero de momento no hay ni gobierno. ¿Qué coño van a cambiar? Nosotros hemos hablado a la sintaxis, hicimos eso y yo saqué 0,6. No entiendo. ¿Sobre cuánto? Sobre 2, creo, o 3. Pero es que Andrés está haciendo todos menos que yo. Pues mucho no sabrá hacer entonces. Ay, Dios. ¿Sabes? Vaya curso. Yo es que digo, me pasa eso con una persona y estoy de favor con ella. Ya. O sea, yo le explico las cosas a ella y se hace una Es que joder, tiene que joder un montón. Tiene que joder un montón, es verdad. Os cuento lo último, ¿vale? Habíamos dicho que teníamos 3 tipos de productos. Así que vamos a por el último tipo. Me gustaría haber hecho algún ejercicio más, pero bueno, las cosas tienen la velocidad que tienen, lo tenéis que acabar vosotras. Fijaos la última parte. Condición, coordenadas del vector que une 2 puntos. ¿Vale? En la última parte, 5.8. Yo os voy a contar el 5.7. Pero el 5.8 para que veáis que es una bobada. Coordenadas del vector que une 2 puntos. Pues el punto B menos el punto A. ¿Verdad? Ya lo hemos hecho. Condición para que 3 puntos estén alineados. ¿Vale? Esa formulita. Os voy a contar otra, pero eso ya os lo contaremos adelante. El punto medio de un segmento y punto simétrico de un punto. ¿Vale? Que se hace igual que en R2, se hace igual que en el plano. Punto medio, pues xm, y, zm es igual a x1 más x2 entre 2, ¿os acordáis? y1 más y2 entre 2, z1 más z2 entre 2, ¿os acordáis, verdad? ¿Sí? Vale. 5.7. Producto mixto de 3 vectores. El producto mixto de 3 vectores nos vuelve a dar un número. Producto mixto. Y su aplicación es muy directa. El producto mixto nos vuelve a dar un número, ¿de acuerdo? Y el producto mixto de 3 vectores nos sirve para calcular el volumen de 2 cosas. Del paralelepípedo y del tetraedro, que será igual a un sexto del volumen del paralelepípedo. Es decir, un sexto de este es el volumen del tetraedro. Os cuento esto. A mí me dan 3 vectores. Vector U, vector V y lo voy a traer el otro por aquí atrás. Vector W. ¿Vale? ¿Cuál es el paralelepípedo que determinan estos 3 vectores? ¿Es ese? Bueno, se me ha ido un poco ese ahí. Sí, es ese. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ese volumen se calcula haciendo el producto mixto, que ahora vamos a ver cuál es. ¿Cuál es el volumen del tetraedro que los determina? Bueno, es que el tetraedro se ve así. Mejor. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la figura. Eso de ahí dentro. Un tetraedro, recordad que es una figura de este tipo, ¿vale? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo lo calculamos? Pues muy fácil, haciendo el sarrus de los 3 vectores. A mí me dan el vector U, 2, 1, 3, vector V, 4, 7, 1, vector W, 5, 0, 9. ¿Qué es lo que hago? Los ordeno. Y calculo sus arrus. Esto directamente son unidades cúbicas. ¿Vale? Porque es un volumen, son unidades cúbicas. Hacemos el sarrus, no sé si hay aquí algún ejemplo. Volumen de tetraedro. Bueno, no hay ningún ejemplo, ¿de acuerdo? Hacemos este sarrus, ¿vale? Y sacaríamos n, el número que sea, ¿de acuerdo? Unidades cúbicas. ¿Me piden el volumen del paralelepípedo? Tal cual. ¿Me piden el volumen del tetraedro? Un sexto de esto. Divido esto entre 6 y me vuelve a dar unidades cúbicas. Ese es el único uso del producto mixto, ¿vale? Veis que es mucho más corto de los demás. No nos da ningún tipo de aplicaciones más que volumen del paralelepípedo, volumen del tetraedro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí?
No hace falta ni copiarlo, ¿no? No, porque lo pone ahí en los apuntes. Último ejercicio. A ver, que tenía yo por aquí algún interesante subrayado. Ahí el área, ahí el volumen. Todos los vectores. Ejercicio número 18. Tenéis 5 minutos. Sí, los que necesito. Toma. Nos dice, dados los vectores U1, 2, 3, V1, 1, 1 y W, 1, lambda, 5, ya sabemos que vamos a tener que calcular esto, que por eso nos lo da. Nos dice, calcule usted el valor de lambda para que determinen un paralelepípedo de volumen 10 o para que sean linealmente dependientes. V igual a 10. Ya sabemos que para calcular el volumen de un paralelepípedo, tenemos que hacer el producto mixto. ¿Y a qué igualaremos esto? A 10. ¿Verdad? Os cuento una cosa, que no quiero que lo hagáis y lo hagáis. Fijaos en esto. Mirad. A mí me dan este vector. Parad. Que no me importa, que solo es una operación, pero quiero que entendáis esto. Me dan estos dos vectores. Estos dos vectores son fijos porque son V y W, ¿verdad? Si yo quiero un paralelepípedo de volumen 10, pues yo qué sé, la altura podría ser esa, ¿verdad? ¿Sí? Así que aquí habría calculado una lambda igual a 8. Esto es lo que habríais hecho, ¿verdad? ¿Sí? Sarrus, lambda igual a 8. ¿Y quién te dice que no es esta? ¿Quién te dice que va para arriba y no va para abajo? No. Probablemente haya que calcular otra lambda. ¿De dónde puedo sacar esa otra lambda? Esto es un valor absoluto. En valor absoluto, 2 lambda menos 6 tiene que ser igual a 10. Y de una de ellas me va a salir la de arriba y de la otra me va a salir la de abajo. ¿Os acordáis cómo se hacía este valor absoluto? Separarlo en dos. (10 menos 6, 4). Lambda es igual a menos 2. Esta lambda de aquí abajo es menos 2. Todo el mundo la lía en esto, no se acuerdan de hacer esto. No mejoras, Paula, ¿eh? Espero que cuando empiece el curso ya estés sana. Quédate en casa una semana, joder. Y mejórate. Lo veo difícil, ¿no? Sí. Al loro con esto, ¿eh? Os diría que el 50% de las personas o más se les olvida que hay dos soluciones. No, es obligatorio, siempre va a estar ahí, no lo tienes que pensar.
Cuando tú obtienes esta ecuación que te va a dar igual a 10, te sale 2 lambda menos 6 igual a 10. Dices, vale, 2 lambda menos 6 tiene que ser igual a 10, pero menos 2 lambda más 6 también tiene que ser igual a 10, porque lo que me importa es el valor absoluto. A mí hay dos paralelepípedos posibles. Uno se elevaría, diríamos, por encima del nivel del mar, y el otro iría por debajo. Siempre. ¿Te repite? O cuando te salga 8 lambda igual a 8 lambda menos 5 igual a 20. Pero siempre en este punto. En este punto. Cuando yo voy a calcular la lambda, tengo que tener claro que hay dos lambdas que cumplen. ¿De acuerdo? Siempre, siempre, por cojones. A no ser que aquí te metan más lambdas. Si aquí te queda lambda cuadrado, ¿de acuerdo? De ahí ya obtienes las dos soluciones. Si te queda lambda cuadrado es igual a 9, vale, entonces una es 3 y otra es menos 3. Lo que tengo que tener claro es que siempre va a haber dos soluciones. ¿Vale? No, porque si cambiara el signo del 10 me volvería a dar 8. Me daría lo mismo que con el otro. Si cambio el signo de todo, me vuelve a dar lo mismo. Muy bien. ¿Os dais cuenta que justo ya hemos llegado hasta el final? ¿Vale? Perfecto. Ya solo queda que los, 15 ejercicios que quedan, que no he hecho yo, pues los hagáis. Y si tenéis dudas, me escribís y me lo decís. Si necesitáis revisar algo, subo ahora mismo el vídeo.